chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Academia Osorio. En este vídeo vais a poner a prueba cuánto sabéis sobre enlace químico. Vamos a ver cómo llevamos este tema y qué apartados es necesario que nos repasemos en el caso de que haya algún apartado que fallemos. Vamos a hacer un verdadero o falso que va a reunir cuestiones súper importantes y que aparecen en selectividad todos los años sobre el tema de enlace. Os propongo que intentéis ver si podríais hacerlo. Me pongo aquí para que veáis todas las cuestiones y pauséis este vídeo. Y bueno, pues en el caso de que las tengáis todo perfecto, deciros que seréis más fuertes que un enlace covalente. En el caso de que falléis alguna, pues tenemos que repasar esa parte en concreto y llevarla muy bien preparada. Bueno, vamos a ello. Tenemos que justificar si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. Y la primera que tenemos es que el propano tiene mayor punto de ebullición que el propan-2-sol. Vale, cuando hablamos de moléculas, en este caso tenemos dos moléculas orgánicas. El punto de fusión lo tenemos que discutir viendo qué fuerzas intermoleculares unen esas moléculas, ¿vale? Con qué tipo de fuerza intermolecular interaccionan las moléculas de propano y con qué tipo de fuerza intermolecular interaccionan entre sí las moléculas de propan-2-sol. Así que nos vamos a formular nuestro compuesto. Lo vamos a poner aquí en este trocito. Tenemos el propano, una cadena de 3 carbonos con enlaces simples. ¿Vale? Vemos que es un compuesto que no tiene ningún átomo electronegativo. Por lo tanto, pues diríamos que es bastante apolar. Todo lo que esté formado por carbono e hidrógeno va a ser una molécula apolar. Y por tanto, pues, ¿qué tipo de fuerza intermolecular tenemos? Ahora tenemos que ponerle o bien puentes de hidrógeno, que en este caso no puede formarlos, o bien fuerzas de Van der Waals. Dentro de las fuerzas de Van der Waals, recordar que tenemos dipolo-dipolo o dispersión y London. En este caso, como es una molécula apolar, pues nos vamos al tercer tipo, que son las de menor fortaleza, que van a ser fuerzas de Van der Waals de dispersión. Vale, nos vamos a formular nuestro propan-2-sol. El propan-2-sol también va a tener 3 carbonos, pero tenemos un grupo OH situado en el segundo. Por lo tanto, tenemos aquí un pedazo de grupo que va a poder hacer puentes de hidrógeno. Recordar que para hacer puentes de hidrógeno necesitamos que en nuestra molécula haya un enlace entre hidrógeno y uno de los 3 átomos más electronegativos, ¿vale? Que son el flúor, el oxígeno o el nitrógeno. Así que perfecto, porque tenemos enlaces entre oxígeno e hidrógeno y podemos decir que esta molécula pues va a establecer puentes de hidrógeno. Como los puentes de hidrógeno son de mayor fortaleza que las fuerzas de Van der Waals, pues el que va a tener mayor punto de fusión y de ebullición va a ser, lógicamente, el propan-2-sol, ¿vale? Así que en este caso pues sería falsa y escribiríamos ahí esa justificación en base al tipo de fuerza intermolecular. Vale, ya tenemos la primera. Nos vamos a la segunda, que nos dice que las moléculas de borano, tricloruro de aluminio y trifluoruro de nitrógeno son triangulares planas y por tanto apolares. Ojo con este apartado porque estos caen muchísimo, aprovechan para poner moléculas que tengan la fórmula AB3, ¿vale? Es decir, un átomo central y 3 laterales, para liarnos con su geometría. Bien, para las moléculas que tienen 3 átomos laterales tenemos 2 posibilidades. La primera, que el átomo central no tenga pares de electrones solitarios y entonces van a ser triangulares planas. Y la opción 2, que es que tenga un par de electrones solitario y entonces va a ser piramidal triangular o pirámide trigonal o pirámide de base triangular, ¿vale? Como la queramos llamar. Así que si representamos la de boro y la de aluminio, estos son excepciones del octeto, ¿vale? Que debemos saber, que se rodean únicamente de 6 electrones, ¿vale? Por lo tanto, no hay pares de electrones solitarios. Yo voy a tener estas moléculas y como no tengo pares de electrones solitarios en el aluminio, pues puedo afirmar que tanto una como la otra son triangulares planas. ¿Qué pasa con esta tercera? Pues muchísimo cuidado, porque el nitrógeno tiene un par de electrones solitario que va a empujar a los átomos de flúor, en este caso, hacia abajo. Así que yo ya no voy a tener una molécula plana, sino que vamos a tener una pirámide trigonal.
¿vale? Por tanto, pues ya esto se convierte en falso. Pero vamos a ir más allá, y es que nos dice son triangulares planas y por tanto apolares. Vale, en el caso de las triangulares planas sí que son apolares porque el momento dipolar de la molécula o los momentos de los enlaces, los momentos dipolares, ¿vale? Sí que se van a anular. Entonces, en este caso queda anulado, aquí también irían dirigidos hacia el átomo más electronegativo, queda anulado porque es un triángulo plano, pero en este caso todos están apuntando hacia el átomo de flúor. Por lo tanto, yo en esta molécula voy a tener hacia abajo una zona con densidad de carga negativa y hacia arriba una zona con densidad de carga positiva. Por lo tanto, esta molécula, como es una pirámide, es polar. Bien, pues ya tenemos ahí todo solucionado. Cuidado, ya os digo, con las AB3 porque siempre van a ir ahí a pillar, ¿vale? Tenemos que tener muy claro que los del grupo 13 no tienen electrones solitarios, pero los del grupo 15, si nos sale el nitrógeno o el fósforo, sí que los tienen. Nos vamos al siguiente y nos dice que el cloruro de sodio tiene menor punto de fusión que el bromuro de sodio. Ahora cambiamos de tipo de compuesto, tenemos dos compuestos iónicos y los puntos de fusión de los compuestos iónicos dependen de cómo de estable sea su red iónica. Así que lo tengo que justificar en base a la energía reticular, ¿vale? La energía reticular, vamos a ponerla por aquí, la energía reticular es la energía desprendida al formarse un mol de compuesto iónico. Como es desprendida, la vamos a poner en valor absoluto para poder compararlo más fácilmente, y bueno, pues esto es igual a una serie de constantes, ¿vale? Por el producto de cargas y dividido entre la distancia entre los iones que vamos a tener. Bien, lo primero que tendríamos que hacer es ver qué producto de cargas tienen una y la otra. En el caso del cloruro de sodio, ¿vale? La carga que tiene cada ion es su ion más estable que forma, por lo tanto, -1 para el cloro, +1 para el sodio. Su producto de cargas en valor absoluto es 1. Y para el bromuro de sodio, pues más de lo mismo, ¿vale? Su producto de cargas también es 1. Así que tenemos un empate. Si tenemos empate en cuanto al producto de cargas, pues nos vamos a compararlo por la distancia que tenemos entre los iones, ¿vale? ¿Dónde habrá más distancia? ¿Entre el sodio y el cloro o entre el sodio y el bromo? Pues como el sodio es constante, miramos a ver cómo están colocados estos halógenos que se encuentran en el grupo 17, ¿vale? Y el bromo está más abajo. Por lo tanto, a medida que yo voy hacia abajo, en un mismo grupo, el elemento es más grande, es más voluminoso o tiene más radio. Así que tengo mayor distancia entre el sodio y el bromo, por ser el bromo más voluminoso, que entre el sodio y el cloro. A mayor distancia entre iones, menor energía reticular desprendida y por tanto menor estabilidad de mi red. Si mi red es menos estable, pues me va a costar menos cambiarla de estado, entonces va a tener un punto menor de fusión, ¿vale? Este bromuro. Así que es falso porque nos dicen que el que tiene menor punto es el cloruro. Y el cloruro en este caso, pues como están más cerca los átomos, tenemos menor distancia, mayor energía de red, más estable es nuestra red iónica y por tanto más me cuesta romperla. Cuanto más estable es algo, pues más se opone a que rompamos esas interacciones. Bien, nos vamos con el D y nos dice que el hierro, el cloruro de calcio y el agua son conductores de la electricidad. Bueno, ¿qué tipo de compuestos son los que conducen electricidad? Pues por un lado los metales, ¿vale? Los metales siempre son conductores, así que en el caso del hierro, pues perfecto, porque va a conducir electricidad en estado sólido, líquido, como queramos. En el caso de los iónicos, que aquí tenemos un iónico, ¿cuándo conduce la electricidad? Pues acordaos que cuando yo los tengo sólidos, como una sal, ahí no son conductores. Solo cuando yo disocio, ¿vale? Y se separan sus iones. Es decir, cuando lo tenemos disuelto o fundido. Y el agua,
tenemos un compuesto, bueno, este vamos a ponerle que sí, pero que algunas veces tenemos que especificarlo, y el agua es una molécula. Las moléculas son malos conductores de la electricidad, aunque tengan una pequeña conducción de electricidad, los catalogamos como los peores conductores porque tienen los electrones quietos, localizados, ¿vale?, en los orbitales. Entonces eso no permite que sean buenos conductores de electricidad. Necesitamos movimiento, ¿vale?, de electrones. Así que, pues esta lógicamente es bien falsa. Diríamos que el agua o cualquier molécula nunca son conductores de la electricidad. Especificaríamos que en los iónicos solo van a conducir la electricidad si están disueltos o fundidos, porque en ese caso es donde yo tengo separados en iones y estos sí que permiten esa distribución de electrones y movimiento de electrones. Y en el caso de los metales, esos conducen siempre en el estado que sea. Por último, nos vamos a la E, que nos dice que el metanol es soluble en agua. Vale, como tenemos una molécula, pues el hecho de que sea soluble o no va a depender de si es una molécula polar o apolar. Las moléculas polares se disuelven en disolventes polares y las apolares en disolventes apolares. Como me dice que la voy a disolver en agua, que el agua es un disolvente polar, pues esta afirmación va a ser cierta en el caso de que el metanol sea polar. Así que representamos su molécula, ¿vale? Va a tener un carbono con 3 hidrógenos y un grupo OH. Si todos los sustituyentes hubieran sido iguales, como tengo una molécula tetraédrica, se hubiesen anulado los momentos dipolares de los enlaces. Pero ¿qué pasa? Que yo tengo aquí un pedazo de oxígeno, que es un grupo altamente electronegativo, y que entonces pues vamos a tener dirigida hacia esta posición un gran momento dipolar. Así que esta molécula es tetraédrica, pero al tener un sustituyente distinto, pues es una molécula polar. Y por tanto, si es una molécula polar, pues este es nuestro único apartado que es verdadero. Y bueno, chicos, pues hasta aquí tenemos todo este ejercicio. Espero que os haya servido mucho para repasar cuestiones importantes de enlace. Y nada, pues os dejo y nos vemos en el siguiente vídeo de química.